¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esta clase. Sí, seguimos con las distracciones. Ya salí de la selva. Ahora sí me encuentro en la oficina, en un cuarto de estudio, así que espero que esto pueda ser menos distractor y podamos continuar profundizando en lo importante que es el estudio de las escrituras y en particular de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y hoy en particular vamos a comenzar con esta porción de las Escrituras llamada el Pentateuco. Así que si están listos, agarren su Biblia, sus notas y vamos a comenzar con los detalles generales, con la información general de, de esta sección Pentateuco. ¿Qué significa? Penta viene de pente, 5, teuco, rollos, libros. Los 5 libros, lo hemos dicho también, son los libros de Moisés o en la tradición judía, a estos 5 libros se le llama la Torá. Torá muchas veces, de hecho, en la mayoría de las veces, me atrevo a decir, se traduce al español como ley, pero recordemos que en el idioma hebreo las palabras no tienen una definición como nosotros la tenemos en el español, son un concepto. Entonces es muy normal encontrar que una palabra en hebreo pueda tener diferentes traducciones, porque otra vez representan un concepto, no solamente una palabra por otra palabra. Así que Torah, ¿así significa ley? Sí, pero también significa instrucción, significa enseñanza. Así que puede tener diferentes. ¿Y cuál es la ganadora? De hecho, haríamos un error en decir, no, es que es ley, no, es instrucción. A ver, son las dos. Y eso es lo que significa. Estos 5 libros es la instrucción que contiene la ley, claro que sí. Pero ese es el nombre que recibe. Por medio de la Septuaginta, la primera traducción al griego es de donde recibe este nombre de Pentateuco y en todas las Biblias. Estos son los libros fundamentales del resto de nuestro texto. Toda, toda teología tiene su fundamento en su expresión más básica, más fundamental, valga la redundancia, en estos 5 libros. De aquí crece, digámoslo así, esta es la expresión semilla, este es el nacimiento de un gran río que va a desembocar en un océano, pero de aquí este es la fuente. El autor es Moisés. Este es el acuerdo académico e histórico en ambas tradiciones. El autor es Moisés y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Qué Moisés no aparece hasta después? ¿Y cómo sabe todos los detalles de Génesis? ¿Cómo sabemos? ¿Alguna vez te habías preguntado eso? ¿Cómo sabemos lo que pasó a Adán y Eva? ¿A poco ya escribían? ¿Se lo platicaron? Todo esto, todos los primeros 5 libros fueron por revelación divina, dada en el monte de Sinaí, que en algún momento vamos a llegar a ese momento, pero Moisés recibe esta revelación y la escribe y nos permite poder ver con lujo de detalle, por providencia divina, todo lo que Dios quería comunicarnos. Así que su autor, Moisés. Está compuesto por 5 libros, ya lo mencionamos, siendo el primero Génesis. Génesis significa comienzo. En hebreo, en el idioma, como está escrito por primera vez, porque recordemos, estos 5 libros fueron escritos por primera vez por Israel en hebreo, y el nombre que recibe es Bereshit, que significa comienzo o nuevo. De hecho, Nuevo Testamento en hebreo es Bereshit Hadashah, Nuevo Testamento o comienzo. Y este libro, si lo tuviéramos que resumir en una línea, habla de diseño divino y el libro de los comienzos. Diseño divino, ¿saben? Diseño divino es algo muy importante, porque como humanidad hemos creado muchísimas cosas y tenemos la capacidad, Dios nos ha dado esa capacidad de crear juntamente con Él o incluso en independencia de Él. Que esto podríamos debatirlo porque el hecho de que respiremos nos permite estar conectados con Él. Pero, ¿a qué me refiero? Como humanidad hemos creado muchísimas cosas, muchas muy buenas y otras no tan buenas. Pero todo lo que Dios ha creado, piénsalo, todo lo que Dios ha creado es bueno, es agradable. Que nosotros como instrumentos o agentes
lo usemos de manera incorrecta o incluso de manera abusiva, no descalifica que en su esencia, en su diseño, esto es perfecto. Por ejemplo, cuando vemos que Dios creó a hombre y mujer, esto es diseño divino, no constructo social. Por lo tanto, es bueno. El hombre ha hecho mal uso de su hombría, incluso ha hecho una perversión de ella, sí, pero no por eso nos deshacemos de la hombría. Lo mismo aplicaría para la mujer. Ahí vemos que la familia no es un constructo social, sino que es diseño divino. ¿Ha habido abusos? Claro que sí. En el libro de Génesis vamos a encontrar diseño, la naturaleza, el orden divino, el hombre, hablando de humanidad, gobernando la creación como agente de autoridad bajo autoridad divina. Ese es el diseño divino. Hoy en día, incluso en la ecología, queremos y escuchamos propuestas alejadas de la palabra que dicen, no, deja la tierra sola, déjala en paz, dejemos a la naturaleza sola. Esa es la mejor expresión. Sin embargo, bíblicamente dice que la mejor expresión de la creación es cuando está sujeta a la humanidad. Y esta humanidad está sujeta a Dios. Esa es la mejor expresión de la ecología. Por eso es que un campo, piénsalo de manera muy sencilla, un campo produce abismalmente más con un buen mayordomo. Ay. Así que Génesis, el libro de los comienzos. Segundo libro, Éxodo. Su nombre en hebreo te puede sorprender, es Shmot, que significa nombres. Muy diferente, Éxodo, salida, porque habla de la narrativa, por eso es que tiene este título. En hebreo se llama nombres, por los nombres que es mencionado. Normalmente los nombres que encontramos en hebreo vienen en la primera línea o la primera palabra o la primera idea y de ahí sale el nombre. Y este libro podemos ver cómo Dios es fiel a Abraham y la liberación de Israel. Dios es fiel y vamos a ver por qué. Dios muestra su fidelidad a Abraham, que se le habló en Génesis, y la historia de la liberación de Israel. Levítico en hebreo es Vayikra. Si ven que volteo por un lado, tengo algunas notas ahí y tengo otras notas acá. Vayikra, que significa y él los llamó. Levítico. Y él los llamó. Nosotros en la traducción ya que viene del griego, incluso la moderna, español, inglés y demás, habla de los levitas, los llamados para la consagración. Y realmente estoy muy expectante de poder llegar a esa parte de la clase donde hablemos de Levítico, que nos muestra el desierto, los mandamientos, los errores y las palabras de Moisés. Súper interesante este libro. Súper interesante. Algunos dirán, no, no es muy interesante, habla de muchos sacrificios y habla de muchas cosas que no entiendo. Espero que después de la clase pueda cambiar tu perspectiva. Tenemos números, que en hebreo es Bemidbar y significa en el desierto. ¿Cuántos de ustedes les atrae más un libro que se llama En el desierto a un libro que se llama Números? Ok, contadores, ustedes yo sé que escogieron el de números, pero a la mayoría de las personas que los números no son nuestra elección, el nombre de números suena pesado. Habla del recorrido de Israel en los 40 años por el desierto. Uf, un libro bastante, bastante interesante. Y por último tenemos Deuteronomio, que significa Devarim. En hebreo es Devarim, las palabras habladas. Y esta es conocida como la segunda ley o es el resumen que da Moisés. Es mi libro favorito del Antiguo Testamento y bueno, lo van a notar cuando entremos a esta parte por qué me apasiona tanto. Vamos a comenzar. No quiero perder mucho tiempo sin poder entrar al contenido. Vamos a comenzar por Génesis, el libro de los comienzos. Lo dijimos, Bereshit, y este libro comienza con unas palabras muy increíbles. Escucha esto, Génesis 1, versículo 1. En el principio Dios creó. Vamos a hacer una pausa. 5 palabras. En el principio Dios creó. Esto es fundamental.
No dice en el principio Dios fue creado y de ahí se creó. No dice en el principio había nada y entonces pasó un algo y luego se creó. Dice en el principio Dios creó. Quítale una palabra, déjalo en 4. En el principio Dios. Cuando todas las cosas fueron hechas, Dios ya era. Cuando todas las cosas, astros, planetas y cualquier cosa creada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, cobró vida, llegó a ser, Dios ya era. Saben, en filosofía, este es un concepto bien interesante, porque en filosofía hay un filósofo muy famoso, Tomás Aquino, que él explicaba por qué Dios es esencia misma. Y explicaba que toda criatura fue creada y tiene una causalidad. Yo sé, pueden sonar palabras como que muy revueltas, pero ¿qué significa esto de causalidad? Piénsalo. Voy a poner un ejemplo. Para que yo esté aquí hoy en día enseñando esta clase, tiene que haber el oxígeno adecuado. Si no hubiera ese oxígeno adecuado, yo no podría estar dando esta clase. Tiene que haber una humedad adecuada. Si estuviera demasiado seco a niveles ya no soportados por el cuerpo humano, no podría estar aquí. Estaría desmayado, muerto. Tiene que haber la presión en mi sangre para poder estar funcionando. Y podríamos continuar, tanto internos como externos. Hay un montón de causas que me permiten a mí estar aquí dando esta clase, incluyendo la tecnología, los satélites. Podríamos hacer una lista infinita. Pero si agarramos una de ellas, es decir, el oxígeno. Bueno, ¿y qué mantiene el oxígeno? Bueno, no, es que el aire acondicionado de este edificio tiene una regulación por medio de humedad que lo permite. ¿Y cómo se regula? Bueno, es que tiene esto y podríamos seguir avanzando. Otro nivel y otro nivel. ¿Y cómo se regula el agua? Bueno, es que se registra por la ciudad distribuye de tal manera. ¿Y cómo hacen eso? ¿Y cómo hacen eso? ¿Y cómo hacen eso? Y parecería un cuento de nunca acabar. Sin embargo, si nos vamos hacia adentro en esas causas, va a llegar un momento en donde vamos a encontrarnos con un tema. Vamos a encontrarnos con que tiene que haber algo que da inicio. ¿Y quién creó las órbitas? ¿Y quién creó la inclinación de la Tierra? ¿Y qué hace que el Sol tenga esa potencia? Y eventualmente vamos a tener que llegar a una causa que no tiene causa. Una causa que es en sí misma. Y ese es Dios. En el principio, Dios. No hay una causa que haga Dios, pero Él es la causa de todas las cosas. Por eso puede decir en Éxodo 3, yo soy el que soy. No hay ninguna causa que, valga otra la redundancia, que cause a Dios, que produzca a Dios. Así que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y tenemos en el capítulo 1 una hermosa presentación de la creación. Y algo que quiero que podamos recalcar, acuérdense, estamos viendo enseñanzas de cada una de esta porción y estas enseñanzas nos van a ayudar a entretejer el Antiguo Testamento y poder tomar el panorama general, pero también darnos la oportunidad de ver los detalles, las sombras, los acentos. Cuando tú ves la creación nuevamente, puedes ver que hay orden. Puedes ver que hay muchísima diversidad. Muchísima diversidad. Y en esa diversidad también hay una unidad, pero es una unidad con distinción. Y este concepto lo voy a estar mencionando mucho a lo largo de esta clase. Unidad con distinción está en el corazón de Dios. Piénsalo en el matrimonio. Dice la palabra que cuando hombre y mujer se casan y se unen, se vuelven uno. Sin embargo, Abigail no desapareció cuando se casó conmigo, ni yo desaparecí cuando me casé con mi esposa. Permanece una diferenciación, pero hay una unidad, es una unidad con distinción. Y si yo quisiera convertirla en una expresión de Miguel, estaría atentando contra el diseño divino. Igual del otro lado. Si un animal, si una oveja quisiera
comportarse como león, atenta contra, no sé si existe la palabra, su obesidad. ¿Cómo inventar una palabra? Atenta contra su diseño. Hay unidad con distinción. Y esto es muy importante. Otra cosa que vemos en el primer capítulo es que hay ritmos. Fíjate este versículo donde dice que, versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. ¿Qué está diciendo? Vamos al versículo 14, que el sol, la luna y las estrellas se crean. ¿Para qué? Aquí lo dice. Para que sirvan como señales. La palabra para señales ahí es moadim. Y nota curiosa, moadim lo traducimos como tiempos asignados o fiestas. Es la misma palabra que vamos a encontrar cuando veamos Levítico, que dice, no te olvides de celebrar las fiestas del Señor. Es la misma palabra, los moadim, los tiempos asignados. Porque piénsalo, ¿cómo podríamos celebrar esos tiempos asignados, esas celebraciones? En inglés me gusta mucho, holy days, días santificados, días separados. ¿Cómo podríamos celebrar tu cumpleaños sin el sol dando una vuelta al año? Sin la luna dando vueltas cada día, recordándonos que es un nuevo día. ¿Cómo llevaríamos nuestra vida sin el fundamento de tarde y noche? Tarde y día, noche y día. Todas las narrativas de la creación termina diciendo, y fue la tarde y fue el día. Dios creó ritmos. Y quiero hacer un paréntesis. ¿Estás viviendo tu vida bajo un ritmo? ¿O simplemente es córrele que me alcanzan? Córrele porque si no nos quedamos atrás. Muchas veces así se siente. Lo que sigue, 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 lo que sigue. Y todo a lo largo de las escrituras vamos a encontrar que el Señor nos dice, hey, ritmos. Lo vemos incluso hasta en los 10 mandamientos. Dice, guardarás el día de reposo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo vamos a ver. Pero también aplica día y noche. Solo por expandir en este tema de noche y día. Esta secuencia de que todos los días se esconde el sol y vuelva a salir, es una tradición que a lo largo de miles de años, bueno, cientos de años o más de 1000 y tantos años por la tradición judía, ellos llevaban sus sacrificios y sus oraciones tarde y mañana. Y la iglesia, en sus comienzos, llevó lo mismo. Y lo podemos encontrar en Hechos. Dice, y perseveraban en las oraciones. Y hay muchos versículos. Dice, y Pedro estaba orando en la hora novena. Y hay varios momentos en la hora sexta. ¿Qué significa esto? Es que seguían el ritmo. Había oración en la mañana, había oración en la tarde en el templo todos los días. Todos los días. Estos ritmos que nos ayudan a poder encontrar ese descanso en nuestras vidas. Todo esto lo encontramos en Génesis. Y termino Génesis 1 diciendo, y todo esto fue bueno. Todo esto fue bueno. Seguro has escuchado que dice que en los últimos tiempos las cosas buenas serán dichas que son malas y las cosas malas serán dichas que son buenas. ¿Cómo podemos saber? Tenemos que recordar cómo fue en el principio. ¿Cuál es el diseño de Dios? Porque a veces los argumentos pueden resultar bastante convincentes, aunque sean falsos. Pero es importante recordar, ¿y cómo lo creó Dios? Hay varias cosas que creó Dios. El mundo, la creación. Esto es importante porque esto nulifica cualquier doctrina que dice que algún día vamos a dejar esta tierra desaparecer, se va a desaparecer y pum, 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 Dios, y nos vamos a ir a las nubes a flotar con arpas y nubecitas. No, la creación es buena y será redimida. Dice Romanos 8 que aún la creación gime el día de la manifestación de los hombres para ser liberada. Hombre, mujer, la humanidad es creación divina. No es simplemente una especie más entre las especies.
El hecho de que gobierne con autoridad es creación divina. Hombre y mujer, géneros, creación divina, familia, creación divina, que los padres estén como autoridad, bajo autoridad, pero como autoridad de sus hijos es creación divina. Vamos a ver, los patriarcas fue una elección divina, la creación de Israel como distinta de las naciones, la creación de las naciones, que vamos a entrar en ello en unos minutos. Pasando de ser un solo grupo de humanidad, Dios crea las naciones. Es diseño divino, no solamente consecuencia del pecado. Por lo tanto, es bueno y permanecerá. Así que es importante recordar qué ha hecho Dios y por qué lo ha llamado bueno. ¿Sabes? Cuando meditamos en los atributos de Dios, es importante ver sus aplicaciones. Seguro has escuchado el atributo de Dios de que Él es omnipotente. Puede hacer todas las cosas. Él es omnisapiente. Él sabe todas las cosas. Y esto es cierto. Pero bajemos las aplicaciones. ¿Qué significa o qué implicaciones tiene que Dios lo sepa todo? No solamente que tiene acceso a toda la información, lo cual la tiene. Es que conoce aún cuántos cabellos en nuestra cabeza hay. Pero no solamente tiene acceso a toda la información. Él conoce todas las posibilidades. Piénsalo. Conoce todas las posibilidades. Y conoce todas las consecuencias y todo lo que eso podría desatar. Y otro atributo de Dios es que Él siempre toma la mejor decisión. Así que, sigamos con esta línea de pensamiento. Si Dios conoce todas las posibilidades y las considera y siempre elige la mejor, quiero que pienses por un momento en tu acta de nacimiento. Agarras tu acta de nacimiento y hay varias cosas que tú no elegiste ahí. Piénsalo. Agarra tu acta de nacimiento y hay varias cosas que tú no elegiste ahí. Siendo una de ellas, padre y madre. No lo elegiste, te fue dado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estos padres? A mí me hubiera gustado mejor un padre así, una madre así. Dios lo consideró otras opciones y eligió la mejor. Género, hombre. Piénsalo. Este atributo que acabamos de decir, Dios lo consideró y eligió el mejor. Fecha de nacimiento. He escuchado personas que dicen, hombre, yo nací en la época equivocada, yo debía haber nacido en los 60s, yo debía haber nacido en los 20, yo debía haber nacido en la era medieval, yo debía haber nacido en el siglo I para ver a Jesús. Dios lo consideró, porque Él ha visto todas las opciones y eligió la mejor. Esa fecha que viene en tu acta de nacimiento. Esa ciudad. Por ejemplo, yo nací en Mérida, lo único que tengo yucateco es el acta de nacimiento. Crecí desde muy chico en Monterrey, por eso el acento, por eso las botas, por eso muchas cosas, pero hay una razón y nunca he vivido en Mérida. Íbamos cada año y me encanta Mérida, pero es una pregunta que hace unos años comencé a hacerle, Señor, ¿por qué? Tú no te equivocas. Ni tampoco haces cosas porque, bueno, no importa dónde sea, al final de todos modos lo voy a sacar de ahí. No, no, no. Todo tiene un porqué. Pero más que todo tiene un porqué, todo tiene valor y nos recuerda que Dios siempre toma las mejores decisiones y es bueno. Así que es bueno, en mi caso, que sea yucateco. Es bueno que haya nacido de mis padres como hombre un 13 de julio. Es importante, es bueno. Así que quiero que lo escuches sobre tu vida. Sobre aquellas cosas que de repente, dudamos, ¿por qué México es como es? Dios lo pensó. Ahora, es importante y tengo que hacer la nota. Hay muchas cosas que como humanidad tomamos decisiones. Y el hecho de que diga que los padres que Dios te puso es bueno y es la voluntad de Dios no significa que todos los abusos, maltratos o negligencias que nuestros padres o nosotros hemos hecho sobre nuestros hijos están justificadas o son la voluntad de Dios. Sin embargo, otra vez, estamos yendo al principio, al fundamento de todo esto. Dios sí tiene un diseño divino.
porque como autor Él tiene la capacidad de dar un diseño. Y todo uso fuera del diseño original nos expone a destrucción. Por eso es que hay tanta maldad. Por eso hay que tanto dolor. Así que te invito a meditar en Génesis y preguntarte y reflexionar. Señor, háblame, muéstrame acerca de estos detalles que tú has planeado. Háblame acerca de la familia. Háblame acerca de los géneros. Háblame acerca del rol de las naciones. Háblame acerca del rol de Israel. Háblame acerca del rol de la iglesia. Otra creación divina. Que muchos dicen, no, la iglesia, y hay mil comentarios negativos en contra de la iglesia. Pero tenemos que recordar que aunque la iglesia ha participado en abusos, engaños y faltas, la iglesia no es una institución creada por constructo social, es diseño divina y por lo tanto es buena y permanecerá. Vamos a ver, Génesis 3. Génesis 3. Tú lo conoces. Este es cuando una serpiente convence a Eva y Eva a Adán y juntos en unidad, en acuerdo, deciden soltar el diseño divino y perseguir su propio diseño. Y como lo dije, todo uso fuera del diseño divino nos expone a destrucción. Esta es el epítome de eso. Conocemos la historia, así que no me quiero meter tanto a qué pasó, porque ya lo conocen. Decidimos abierta y conscientemente en ir por aquello que era contrario a la voluntad de Dios. Pero es justo en este momento que pasa algo asombroso. Cualquiera pensaría que cuando sale Dios a escena va a venir, pero como nosotros iríamos con nuestros hijos cuando hacen algo atroz. Y no sé ustedes, seguramente a los papás que están escuchando esto no les pasa, pero a mí me ha pasado que de repente hacen algo bastante serio y nada más empiezo a ver cómo el color se me empieza a cambiar a verde, no nada más rojo. Y mis respuestas a veces no son las más santificadas. Y podemos esperar, por lo tanto, que esa sea la respuesta de Dios. Quien llega bastante directo, serio, sobrio y hablando de manera muy directa las consecuencias. Pero quiero que lo veas. Después de que le dice a la serpiente, a la mujer y al hombre las consecuencias, ¿cómo saldrías tú de esa conversación? Yo saldría cabeza baja, sí, todo regañado, ¿verdad? Pero ¿cómo salen ellos? Eso es lo que quiero que veas. ¿Cómo salen ellos? Capítulo 3. Dice, déjame lo encuentro, aquí está. Versículo 20. Después de que termina en el 19 diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y dice el versículo 20, y llamó a Adán, escucha esto, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. ¿Qué hace Adán? ¿Te acuerdas? Él puede llamar a Eva, a su esposa, por nombre, porque Dios le dio esa facultad. Y después de escuchar todas las consecuencias, él no está diciendo, no se vale, así como niño chiquito, ¿verdad? Le cae el 20, la luz se prende, le entiende qué está pasando y dice, sigo vivo, sigues viva. Y no nada más eso. Dios habló una promesa en el versículo 15 diciendo que tu simiente le aplastaría la cabeza a la serpiente y arreglaría esto. Eso significa, una, que vas a vivir. Dos, que vamos a tener hijos y nos vamos a multiplicar. Y ahí entiende eso. Dice, Dios ha tenido misericordia. Y voltea con Eva y después de haber nombrado a todos los animales, finalmente voltea con su esposa, que hasta este momento solo se llamaba Isha, que significa, podríamos traducirlo como varona. Ish, varón, hombre. Isha es una expresión que significaría varona. Y en este momento voltea y dice, y nombró a su mujer Eva, que significa dadora de vida. Porque puede entender, mujer, de ti vendrá la salvación. Hay una
Hay una pintura muy famosa, me encanta el arte y te animo a que a veces hagas esto. A veces checamos solamente capítulos y comentarios bíblicos. Una práctica que tengo es a veces que estoy estudiando, preparando un mensaje, checa también cuál es el arte que se ha pintado referente a ese texto. Y te vas a asombrar de lo mucho que puedes aprender. Y hay una pintura hermosa donde sale Eva cubierta con hojas, la serpiente enrollada en su pierna, una manzana mordida en el piso, cabeza abajo, triste. Y del otro lado, frente a frente, como si fueran dos personas viéndose frente a frente, sale María embarazada, con una sonrisa tocando a Eva. Y me encanta esa pintura porque puedes ver el círculo perfecto donde aquí en Génesis 3:15 encontramos lo que académicos le llaman el protoevangelio, el primer evangelio, donde dice, tu simiente le aplastará la cabeza a la serpiente. Y aquí tenemos otra vez a una mujer que está a punto de dar a luz al Mesías, a Dios, quien aplastaría la cabeza a la serpiente. Y esta escena me encanta, si la puedes ver, es un arte muy hermoso. Puedes ver cómo Dios en su misericordia, en su paciencia, pero también en su fidelidad, cumple lo que ha dicho. Así que Adán puede ver, pareciera como si puede ver eso, dice, dadora de vida. Y finalmente, Dios termina haciendo algo con ellos extraordinario. Porque Adán y Eva, después de haber cometido este pecado, cubren su desnudez con hojas, lo cual es un reflejo de que cubren su desnudez con algo fallido, algo que no da el kilo, algo que no es suficiente. ¿Y qué hace Dios al respecto? Dios va a ejecutar la primer muerte de la historia. Escucha esto. Dios va a ejecutar la primer muerte de la historia, matando a unos animales inocentes para cubrir su vergüenza con sus pieles. ¿Puedes ver la sombra de esto? ¿Puedes ver lo hermoso de esto? El dolor de Dios ir en contra de lo que es bueno en su creación y mata al inocente para poder revestir y cubrir su vergüenza y su pecado, para cubrir su desnudez con la piel del inocente. Y podemos ver en Jesús, el inocente en mayúscula, quien nos cubre y en su justicia somos justificados. Así que desde Génesis 3 podemos ver este mensaje de salvación, de buenas noticias. Y esto es parte, otra vez, este es el inicio, el libro de los inicios. Estamos viendo enseñanzas que van conectando. Y el inicio de la salvación no está en los evangelios. Lo encontramos en el inicio de nuestras escrituras. Por eso recordemos, es un solo libro. Se va confirmando y va a ir creciendo. Y efectivamente, aquí lo vemos en una expresión semilla y en los evangelios la vemos en su expresión hermosa de un árbol frondoso en donde, como dice Daniel, aún los pájaros ya pueden anidar. Pero aquí ya está. Este es el libro de los inicios. Otra historia muy importante que les decía que este libro nos da es la historia de cómo se formaron las naciones. Si tú vas a tu Biblia, podrás recordar que el capítulo 11 habla acerca de la Torre de Babel. Y este es un capítulo muy, muy importante. Porque cuando tú ves la historia de Babel, y más cuando la ves en una expresión resumida, a veces en libros para niños y demás, dice que la humanidad se rebeló contra Dios y Dios vio lo que estaban haciendo, bajó, los interrumpió y los esparció. Suena como que castigados, váyanse de aquí, todos de aquí, vámonos. Pero recordemos, Dios no tiene plan B. No le interesa un plan B. Dios tiene un plan y sus palabras son sí y amén. ¿Qué le dice Dios a Adán y a Eva? Los bendice y les da la instrucción de multiplíquense, sean fructíferos.
llenen la tierra y gobiernenla. ¿Y qué hace la humanidad en Babel? Dice, no, que vamos a ir a andar llenando la tierra, que es un caos. No, que la tierra llega allá. Nosotros vamos a hacer de un gran nombre, haremos una torre, un edificio que llega hasta el cielo. Prácticamente uniremos lo que perdimos en el Edén. El Edén era la tierra y el cielo juntos. Lo que perdimos en Edén, nosotros lo vamos a construir. Suena exactamente igual a las vestiduras de hojas, nada más que ahora en una expresión más desarrollada. Pero vean algo que dice, versículo 1 del capítulo 11 de Génesis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué significa? Hasta este momento de la historia tiene solo un grupo de personas que son llamadas humanidad. No hay naciones, solo hay un grupo de personas que pudiéramos llamarlas humanidad. Y no es hasta Babel que Dios va efectivamente a interrumpir sus planes y les da distintas lenguas. 70. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el capítulo 10 podemos ver todas las naciones que salieron. Aunque está antes del capítulo 11, acuérdate, no está de manera cronológica. Capítulo 10 sucede después del capítulo 11. Así que puedes ver las primeras 70 naciones que salen de aquí. 70 grupos diferentes que se van a empezar a identificar casi como el juego que hacemos a veces con jóvenes y demás, de empiezas a ubicarte, se juntan las primeras 70 y salen cada una a esparcirse, cumpliendo con la instrucción divina, aún en castigo, aún en consecuencias, aún en rebelión, están obedeciendo por la soberanía de Dios el ir y llenar a toda la tierra. Y salen las 70 y ahí fácilmente podríamos decir, se acabó. Se acabó el plan de que de la simiente de Eva vendría aquel que restauraría y vendría de una familia. Se acabó. Ya se esparcieron. Dios va a tener que hacer otro plan. Pero ¿qué hay después del capítulo 11? El capítulo 12. Y no es chiste. El capítulo 12 es el capítulo en donde Dios llama a Abraham. Y es cuando Dios le da estos 3 versículos tan increíbles. Vamos a leerlos. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tenemos suficiente para desarrollar en solo estos 3 versículos. Escucha, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Esta palabra que nos da la Reina Valera a veces nos puede ayudar a conectar los puntos o no, pero para que te des una idea, la palabra parentela puede sonar deja tu familia, pero también significa deja tu nación. De ahí viene la palabra que nosotros usamos como patria. Patria es la casa de tu padre y toda esa nación es etnos. Es este grupo de personas, no solamente deja papá y mamá. Va a dejar su nación. Abraham viene de Ur de los Caldeos, una de estas 70 naciones que se acaban de crear. Entonces Dios los dispersa, pero como siempre lo ha hecho, permanece un remanente. Y de una de esas 70 naciones, llama a un hombre y le dice, ven, haré de ti una gran nación. Piénsalo, 2 capítulos antes, no hubiera sabido ni siquiera qué significa esa nación, porque eran un solo grupo. Pero ahora le dice, no ha acabado. Aunque hay 70 y están en rebelión y en pecado, ven, este es mi plan. Haré de ti una gran nación. Y uno podría empezar a decir, oye, espérate, eso es favoritismo. ¿Y qué hay con las otras 70? Escucha lo que va a hacer con esta nación. Tiene 70 naciones, por así decirlos, contaminadas por el pecado. Y Dios va a sacar a una, por eso este modelo le llamamos 70 más 1. Va a sacar a una persona y va a formar otra nación, 70 más 1, no 71, 70 más 1. ¿Por qué? Porque este uno tiene una responsabilidad muy importante. Dice, serás de bendición. Eso nos recuerda a las palabras de Dios a Adán y Eva, que primero los bendijo antes de darles una instrucción. Serás de bendición
Y versículo 3 dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que yo antes, déjame poner un ejemplo. Este ejemplo, antes de COVID, lo ponía como utópico, como un ejemplo simbólico totalmente. Después de COVID, ahora lo uso con más cuidado. Pero les decía a los alumnos en una clase, imagínense que todos aquí nos infectamos de un virus. Suena chistoso, ¿no? En ese momento cuando lo decía hipotéticamente. Y no nos dejan salir de la iglesia. Y estamos encerrados. Y todos estamos contagiados. Pero en eso yo recuerdo que tengo el antídoto para sanarnos en mi casa. Así que asigno a uno de los estudiantes que está aquí y le digo, ve a mi casa, ahí vas a encontrar los 20 frascos de medicina. Ve y regresa. No te distraigas, no camines ni a derecha ni a izquierda. Ve a tu... Puedes ver ya el paralelo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Esa elección es favoritismo? No. Es responsabilidad porque su identidad y su propósito están conectados. Ser de bendición para ser de bendición, ser bendecidos para ser de bendición están conectados. En el momento en que empezamos a ver a la gente, al instrumento de Dios, solamente como la parte de ser bendecidos, sin la parte de ser para bendición, esto se rompe. Y esto aplica en cualquier expresión sacerdotal. Tanto Israel como nación, si los ves como son los favoritos de Dios, son bendecidos, sí. Pablo lo dice tal cual, de ellos son las promesas, de ellos son los pactos, de ellos proviene el Mesías. Pero no podemos olvidar el versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. David lo ora en Salmo 67, si no me equivoco. Y empieza a orar y dice, Señor, resplandece su rostro sobre mí, sobre nosotros, para que todas las naciones te puedan conocer. Puede hacer la conexión. Entre más de tu presencia esté con nosotros, más las naciones van a poder ver quién es el Dios verdadero y podremos llenar toda la tierra de tu gloria. Así que en Génesis 11 y 12 vemos cómo las naciones se crean. Otra vez lo decía al principio. Sí, sucede en la Torre de Babel y puede esto interpretarse como es las naciones y la distinción étnica es una consecuencia del pecado. Sucede en Babel. Sin embargo, y quiero hacer un caso por esto porque es muy importante, las naciones es diseño divino y permanecerán aún en la eternidad. Esa distinción, tu distinción como mexicano o como colombiano, de donde estés escuchando esto, peruano, americano, estadounidense, es importante. Y lo vemos, dice, hay varias menciones, nos dice que habrá gente de toda lengua, tribu y nación. Y cada riqueza, toda la riqueza de cada nación servirá como alabanza y gloria. Estaremos en la eternidad y escucharemos el testimonio de cómo Jesús sanó y salvó y restauró a Japón. Y todos daremos gloria y escucharemos cómo restauró y salvó a Etiopía. Y todos daremos gloria y escucharemos el testimonio de México y de las familias. Y toda esa riqueza permanecerá, no como nuestra identidad máxima. ¿Mi pasaporte no es la identidad más grande que tengo? Mi identidad más grande es que soy uno con Jesús, por su gracia. Sin embargo, otra vez, unidad con distinción. Al Señor le plació esta diversidad. Por eso no hizo nada más una flor, no hizo nada más un animal. Y también a la humanidad la hizo en naciones. Y en esa riqueza, nada más piénsalo por un momento, piensa en la hermosura de la alabanza en la eternidad. Cuando podamos escuchar los cantos gregorianos sonando y de repente los tambores africanos vienen a rellenar. Y podremos escuchar, no sé cómo representar a México, no me quiero meter en problemas, pero encontraremos alguna guitarra por lo menos, si no es que un tololoche. Y encontraremos esta alabanza y los bailes cubanos y brasileños y podemos ver todo lo que será. Esa riqueza no se va a desaparecer. Al contrario, todo son expresiones de gloria.
y por lo tanto es bueno. Y aun cuando hacemos misiones hoy en día, tanto a las naciones como a Israel, decimos, Señor, muéstrame cuál es la belleza para tu gloria, porque tú mereces la alabanza de esta nación, de este pueblo. Así que, otra vez, viendo el libro de los inicios, vemos cómo las naciones son creadas y vemos cómo Israel nace. Acuérdate de esto, vamos a desarrollar mucho más Israel por obvias razones de cuántas veces es mencionada en el Antiguo Testamento. Pero quédate con esto. Su identidad y su propósito están interconectados. Sí, lo dice aquí, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, o sea, estaré contigo. Pero recuerda, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es sumamente importante. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Otro de los temas, y ya vamos a ir cerrando, que se hacen aquí es el nacimiento de los patriarcas. Vemos en cómo Dios va a sellar un pacto con Abraham, que lo va a confirmar en Isaac y lo va a confirmar en Jacob. Tú puedes ver en el libro de Génesis cómo hace esto, pero quiero dejarte con este muy importante. Cuando decimos hoy en día, yo amo a Dios, te creo, pero la verdad es que es muy ambiguo. ¿A qué me refiero? ¿Qué Dios? No, bueno, el único Dios verdadero. ¿Cuál? Porque él dice que ama a su Dios. Y en India dicen que tienen más de 3000 dioses. Y en Japón los shintoístas tienen estos dioses. Y estos ni siquiera creen que existan dioses. Cuando vamos por la calle decimos que Dios te bendiga. Claro, es un buen gesto y creo que si viene un corazón genuino es agradable para Dios. Pero, ¿qué Dios? Si un político sale en la tele diciendo, sí, que Dios los bendiga, no va a haber mucho problema. Pero ¿qué se imaginan si dijera que Jesús los bendiga? No estoy diciendo que tengamos que cambiar, pero nada más imagínate el peso. Cuando especificas, en automáticamente estás marcando el punto. Cuando Dios se presenta a sí mismo, ¿sabes cómo se presenta? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto tiene grandes implicaciones. Cuando escuchas a judíos y musulmanes en algunas ocasiones discuten, es que tenemos el mismo Dios. Dice, no, porque Alá no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino de Abraham, Ismael. Y ya se me fue el otro. Esaú. Así que no es el mismo. Y tiene implicaciones, es importante poder ver esto. Esto no significa que Dios no tiene planes, propósitos y un corazón enternecido y su deseo no es por el pueblo árabe. Por supuesto que sí. Lo vemos desde la fundación de la nación de Israel, versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que conocer a los patriarcas es fundamental, porque este es el tronco del cual va a formarse toda esta ramificación que a lo largo del Antiguo Testamento, de la Tanaj, de la Torá, los profetas y los escritos, lo vamos a ver que este árbol va a crecer enredado en Israel principalmente. Va a haber algunas personas de las naciones que van a ser injertadas. Y cuando llega a Jesús, este árbol se va a abrir y con las naciones injertadas, como dice Romanos 11, todavía se va a diversificar más. Pero ¿en dónde se centra? ¿Dónde se centra? Podríamos decir, se va centrando históricamente en Israel y principalmente en los patriarcas. Así que aquí es donde podemos encontrar esto. Y termino con el último punto. Acompáñame. Génesis 49. Génesis 49 es un momento increíble. Jacob, Israel, está a punto de morir, llama a todos sus hijos y va a hablar una palabra profética sobre cada uno de ellos. Pero hay un momento en donde va a llegar a su hijo Judá. Y aquí hay un momento que nos va a ayudar a traer mucha luz. Paréntesis. ¿Alguna vez has escuchado, dicho o cantado
algo acerca de Jesús como el león de la tribu de Judá? Muy probablemente sí. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué le llamamos así? Porque incluso dice Apocalipsis, no llores más, el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿De dónde sacamos eso? Es justo este momento. Y quiero que veas cómo esta verdad comienza o es expresada aquí, aunque va a ir creciendo y eventualmente, claro, si tú quieres conocer más acerca del león de la tribu de Judá y leer los evangelios, vas a conocer muchísimo, pero también la vas a encontrar aquí. Vengan, acompáñenme. Génesis capítulo 49, versículo 8, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Pausa. Yo sé que iba a avanzar el siguiente, pero pausa. ¿Te acuerdas de los sueños de José? Que lo metieron en problemas. Y eventualmente Egipto y todo lo que sabemos. Y aquí ya estamos en el momento donde ya tenía toda la familia en Egipto y cumplió su propósito. Pero ¿cuáles eran los sueños? Todos los hermanos o todas las espigas se postraban delante de la espiga central. Todas las estrellas se postraban y todo mundo, todos los hermanos decían, este hermano, ¿qué se cree? Y por eso lo acaban vendiendo. Y se cumple en José, porque eventualmente tiene a todos los hermanos postrados delante de él, clamando por misericordia. Se cumple, pero se cumple parcialmente. El cumplimiento total. Esto es importante. Vas a encontrar muchas cosas en la Biblia que tienen cumplimiento parcial y total. Su cumplimiento total lo vamos a ver en Jesús, pero desarrollado, parcial, pero más desarrollado lo vemos en Judá. Escucha ahora sí, regresemos, 49, versículo 9. Dice, Judá, cachorro de león. Aquí todavía no es el león de la tribu de Judá, es el cachorro de león. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Escucha versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, o ni la vara de mando, esa es otra traducción, hasta que venga Silo, aquel el que le pertenece, y a él se le congregarán los pueblos. Escucha esto, con esto terminamos. Esta palabra, estos sueños de José se cumplen en José, al Dios usarlo para preservar la vida de todo el pueblo de Israel. Pero es un cumplimiento parcial. Después vemos en Judá como persona y como tribu que van a ser el instrumento que dice el cetro, el varo de autoridad, el mando, no se irá de ti, no se irá de ti hasta que llegue aquel al que le pertenece. Y vamos a ver más adelante, pero para que pueda hacer sentido esto que estamos diciendo, eventualmente va a llegar David, que es de la tribu de Judá. Y va a sellar un pacto Dios con David y le va a decir, de tu descendencia vendrá aquel al que le pertenece. Entonces no nada más va a ser de la descendencia de Adán y Eva, no nada más va a ser de la nación que va a formar Dios a través de Abraham, no nada más va a ser de Isaac, no nada más va a ser de Jacob, no nada más va a ser de Judá, va a ser de la casa de David. Y si nos adelantamos, podríamos decir, y no solamente de la casa de David, sino la casa de María y José, del vientre, y finalmente aquel el que le pertenece el mando. Y versículo 10 dice, y a él se le congregarán los pueblos. Puedes ver otra vez, lo que estoy tratando de hacer aquí es mostrarte cómo lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en las cartas, viene anunciado desde el principio. Y en Génesis podemos encontrar este libro de los inicios y este diseño divino. Cuando dice Dios que Él enviará aquella simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, de María, eso significa que el Mesías tenía que hacer eso. No iba a salir de otra nación. El Mesías no podía haber llegado de Washington, D.C., ni de Ciudad de México, ni de Madero, Tamaulipas. Hay un diseño y se va a cumplir. Y todo esto lo podemos encontrar, está lleno de acentos, está lleno de invitaciones
para poder seguir conociendo más acerca de nuestro amado. Así que quiero terminar este día de clases con una oración. Señor, abre nuestros ojos a tu diseño. Abre nuestros ojos a tu palabra. Que mientras lean Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, sus ojos, mis ojos puedan ser abiertos para poder verte como nunca antes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima sesión. Dios los bendiga.